Dice, cuando uno trabaja interiormente, porque verdaderamente lo siente así, porque esta demanda nace de dentro, ha de saber que no es uno mismo quien en realidad inicia el trabajo, sino que este trabajo nace o se origina en lo superior. Parece como que el personaje fue el que dijo, ay, qué de problemas tengo, voy a ver si hago algo de mi vida, bueno, voy a ver si recurro a Dios, a ver qué pasa, porque todo este tiempo no le digo lilla, pero bueno, ahora que estoy tan complicada voy a ver si Dios existe, porque la verdad tengo tantos problemas. Sí, si no creemos en Dios o no tenemos a Dios presente, vamos a tener muchos problemas en nuestra vida. Porque la única manera de funcionar bien es con Dios. O sea, no hay otra manera. Cuando nos alejamos de Dios, porque nos parece que es algo a lo que tenemos que recurrir cuando está tronando, bueno, se largó a llover y me estoy inundando, el agua la tengo por el cuello, voy en extremo, ya cuando ya no doy más. Y es lo que hacemos. Entonces parece que es el personaje el que tiene problemas y tiene que recurrir a esta idea que tenemos de Dios por ahí, como una cosa que está por allá, ¿no? Cuando Dios está continuamente sosteniéndonos, porque es imposible que Dios no esté con nosotros. Entonces, esto es una demanda que viene de lo superior. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Pero a veces, como decíamos hace un rato, cuando nuestras vidas se tornan muy complicadas, nuestro personaje ya practicó de todo, ya no sabe qué hacer, hizo de todo, y parece que nada nos dio resultado, parece como que la vida nos puso de rodillas, ¿no? Ya no sabemos qué hacer, ¿no? Esa rendición, ese acto de rendirnos, es que lo superior está tirando de nosotros, ¿no? Es esta demanda que viene de lo profundo nuestro. Hay algo de arriba, pero no es que esté arriba, ¿no? Hay este nivel espiritual que podemos llamar Dios o que podemos llamar el yo superior, o simplemente nuestros niveles superiores, ¿no? Que está empujando para expresarse de un modo nuevo, de un modo más rico. Y esta presión de arriba hacia abajo es lo que en nuestra mente se manifiesta como necesidad de comprender, como necesidad de vivir de otra manera. A veces, claro, tenemos que pasar por la experiencia previa esta de sufrir, ¿no? Ya hasta no poder más. Y bueno, esto está tirando de todos nosotros, ¿sí? Está tirando de todos nosotros. Lo que pasa que nuestra mente tiene muchos hábitos, muchos condicionamientos que no nos permiten estar centrados, o sea, estar en nuestro fondo. Nos estamos viviendo desde una mente externa. Entonces esta necesidad es como que brota, ¿no? Como que brota de nosotros. Y ahí nos damos cuenta que en realidad Dios, lo superior, o bueno, como cada uno le quiera llamar, está colaborando con nosotros, porque Dios jamás nos puede haber abandonado. Siempre es que nosotros abandonamos a Dios, pero Dios jamás nos puede abandonar, es imposible. Entonces, en esta época, ¿no? Como siempre hablamos, en las que hay tanto maestro espiritual por ahí fuera, ¿no? Tanto gurú, que el sadgurú, que el pupurú, el chuchurú y todo esto. Muchos maestros espirituales por ahí. Es un llamado, ¿no? A la atención para que nos demos cuenta de que esos maestros, por mucho que puedan saber, es que nadie puede saber más que yo mismo. Que es que las respuestas están dentro nuestro, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar, que impulsar a conectar con mi maestro interno, porque todos lo tenemos. Filosofía o enseñanza le llamarán de una manera diferente, pero el nombre no importa. Es que es uno mismo que se está ayudando a uno mismo, ¿sí?
Entonces necesitamos hacer un trabajo en nosotros mismos para conectar con nosotros mismos, aunque parezca una cosa de loco, ¿no? Porque estamos desconectados y andamos buscando respuestas ahí fuera, cuando Dios está todo el tiempo dentro. Está dentro. Es que ahí es de donde escapamos. Tenemos que trabajar dentro para hacer todo este tipo de purificación, podemos llamarle limpieza de todas estas ideas erróneas que tenemos acerca de lo que nosotros somos, que no somos, para poder ver lo que somos. Pero es que el ayudante ya está, pero hay que llamarlo. Llamarlo no significa que voy, lo llamo por teléfono, le mando un WhatsApp, porque no, es que está dentro mío. Está en mí, está acá cerca, cerquita, muy cerca. Pero tengo que querer. Entonces es una cuestión de que me convenza mentalmente, porque mentalmente no podemos convencer de cualquier cosa. Y nos alegramos por un rato. Es como el chico cuando espera, ¿no?, en Navidad que venga Papá Noel. Está contento porque le van a traer el juguete que él pidió. Abre el paquete, lo mira y dice, ¡ay, qué lindo! ¡Ay! Jugó con el chiche un rato y después lo dejó por ahí, porque ya está. Así hacemos nosotros. Un ratito, bueno, un ratito. Cuando toda nuestra vida tendría que ser dedicada a orar, o sea, una oración continua. Y todo lo demás fluiría normalmente, ¿no? El hecho de trabajar siempre produce un progreso. Eso grábenselo todos. Es mentira eso de que ustedes no estén progresando. ¿Bien? Y por eso existe un progreso, ¿sí?, que parece que no es visible. Y claro, como nosotros solo creemos en lo que vemos, con los ojos, parece ser que no está pasando nada. En el trabajo interior puede producirse experiencias muy variadas. Cuando la persona que empieza a practicar tiene algunas experiencias, del tipo que sea, entonces lo que no debe hacer es querer juzgar por sí misma estas experiencias y creerse que eso representa un adelanto, porque uno mismo al principio no está capacitado para valorar nada. Puede suceder que tengamos experiencias, como le llamo yo, estrambóticas. Algo así, que vimos las luces, que vimos luces violetas. A mí me han pasado de cosas raras. Pero no hay que darle importancia. No me tengo que quedar en eso. ¡Wow! Porque vieron el ego, ahí agarran y empieza. ¡Wow! Vi la luz dorada y bajó el ángel y el Espíritu Santo se me presentó acá y me dijo qué buena que soy. Bueno, nos empezamos a hacer una historia. Por mucho que puede suceder eso, no quedarme en eso, porque eso no es productivo. Como existen estas ganas de progresar en todos nosotros, es natural que cada vez que uno sienta unas sensaciones, o vea unos colores, o escuche unos sonidos, no sé qué, le parezca que está progresando, y que va al galope, y que adelantará a todos los demás. Ay, ¿vieron que el ego espiritual es así? Parece como el consultorio del médico, ¿vieron? Que están todas las viejas ahí para atenderse con el médico y cada una cuenta su problema y parece que lo que le pasa a una es peor que lo que le pasa a la otra, porque acá lo importante es ver quién es más espiritual. Entonces una le dice a la otra, yo vi una luz rosa y un sonido celestial. Entonces viene la otra y le dice, lo mío fue superior porque a mí directamente se me presentó Jesús en persona y me dijo esto y esto, y ahora vos tenés una misión especial, y etc, etc, etc. Bien. Todo eso, por mucho que pueda hacer que pase, o sea, no estamos diciendo que no pueda pasar. Entonces yo ahora me creo, que yo estoy avanzando más que otros. Hay muchos desengaños en esto, muchos. Pues hay todo un mundo de percepciones que no indican necesariamente progreso. Pueden indicar algún progreso,
Pero en la medida en que uno se detiene en ellas, queda fijado en la experiencia, y esto corta el progreso, ¿sí? Porque me quedo en la experiencia que tuve en ese momento que fue tan bonita. Si nos quedamos ahí, cortamos el proceso, porque yo quiero volver a revivir una y otra vez esa experiencia. Y las experiencias son cambiantes, puedo tener una y después tener de otra clase. Lo importante es hacer el trabajo interior. Por esto es necesario que los fenómenos que uno va experimentando se comuniquen y uno sea lo suficientemente sencillo y sensato para aceptar el criterio de alguien que tenga más experiencia. Uno no debe interpretar los síntomas por sí mismo porque le falta criterio. Entonces, ¿cómo puede uno saber que va bien? Porque todos nos preguntamos, ¿estaré yendo bien? Solamente existen unas señales inconfundibles y estas se refieren a que uno va sintiéndose en general con una mayor serenidad interior, con más seguridad, con más paz y con más energía. Descubre que uno no tiene tanta prisa para vivir. Ya no vivimos. Bueno, a mí me pasaba al principio antes que yo vivía acelerada, o sea, es una cosa, miraba el reloj, el almanaque a cada rato, es una cosa de loco. Planificaba con anticipación las cosas. Uno va notando que no hay ninguna prisa, porque no vamos para ningún lado, así que tranquilo. Se comprende más a las personas, tenemos una mayor comprensión. Todo es más natural, no se reacciona tanto como antes. Entonces, eso sí son señales de progreso. ¿Sí? Estoy experimentando esas cosas que no son wow, ni luces de colores, ni que tuve el atisbo, ni que me iluminé y todas esas cosas que todos quieren. Si en mi vida cotidiana yo voy experimentando esto, eso quiere decir que realmente estoy progresando. Y con eso tengo que estar más que contento o contenta. Si eso no lo estoy experimentando es porque aún todavía hay mucho trabajo por hacer. Porque quiere decir que cualquier cosita me quita la paz, que reacciono, que salto, ¿no? Que la térmica me salta cada 5 minutos y que los estados de serenidad y tranquilidad son muy breves. Cuando estos se hagan más extensos, nos vamos a dar cuenta que realmente nos estamos viviendo en el ser, ¿no?